Amén. Esta mañana vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Gracias, Señor. Amén, gloria al Señor. Bendiciones, queridos hermanos. Esta mañana estamos aquí para hablar en el nombre del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir al libro de los Hechos, en el 9:1. Amén. Aleluya. Vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Padre bueno, esta mañana, Dios mío y Señor mío, ponemos en tus manos, amado Espíritu Santo, esta prédica, esta reunión, para que sea glorificado tu santo nombre. Oh bendito Dios, que haya ángeles alrededor nuestro y en alrededor de los hogares de los que escuchan esta palabra de Dios, porque no es palabra de hombre. Esta palabra ha salido del mismo corazón de nuestro Señor. Por lo tanto, pues, declaramos bendición en cada hogar, sea cristiano, y si no es cristiano, pues lanzamos una palabra de vida para que también florezca ahí la palabra de Dios en esos hogares, y el Espíritu Santo los convenza de que la palabra es real, de que la palabra es verídica y eficaz,
y que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Uno de los relatos más importantes, uno de los relatos de una conversión genuina, de una conversión hecha por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es una historia bastante verídica y real de los cielos que nos ha dejado el Señor para aprender cada día más de su amor, de su bondad y de su ternura. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mira, dice que Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Era un hombre. Saulo no era cualquier personaje. Saulo era un personaje extraordinario, porque en verdad él amaba a Dios. Y amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente. Él quería pero claro, le faltaba una cosa bastante importante, ¿no? Él amaba a Dios, está bien. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios. Pero vamos a ver los hechos. Y de qué forma se ama a Dios. Porque fácilmente mucha gente dice amo a Dios, pero vamos a sus hechos. Vamos a la forma de vivir. Vamos a la forma de cómo se comporta. Y si por esa misma boca se alaba a Dios, y alaba también las cosas materiales. O sea, las cosas que no son de Dios. Y aquí hay un vivo relato de este personaje, ¿no? Este personaje, porque en verdad él creía, como mucha gente que conoce a Dios, pero no lo conocía verdaderamente. Y aquí vamos nosotros a las personas, porque claro, hemos predicado en la calle y nos dicen, no, yo ya conozco a Dios. Pero mira lo que te voy a decir, querido amigo y querido hermano. Vale, tú lo conoces, dices que lo conoces a Dios, pero el diablo también conoce a Dios. Así que, y me parece a mí que lo conoce mejor todavía. Porque Cristo Jesús habló con él en una oportunidad, ¿no? Y al final de esa conversión le dijo, vete Satanás, porque no tienes aquí nada que hacer, en el nombre de Jesús. Y Saulo era uno de aquellos que creía que amaba a Dios. Porque dice, mira, la forma de comportarse, en su comportamiento desde las primeras palabras, porque Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a hombres o mujeres en el camino los trajese presos. Pero el Señor ya había sido glorificado, y el Señor había dicho, perdonaos los unos a los otros. ¿Cómo voy yo a amar a Dios? ¿Cómo yo voy a amar a nuestro Señor Jesucristo si soy perseguidor de unos que no creen? Y el Señor, el primer mandamiento, el Señor en uno de sus mandamientos dice, perdonaos los unos a los otros. Como amaos los unos a los otros. Así como yo os he amado. Y he ido a la cruz del Calvario no solamente por un grupo, no solamente por 1 millón de personas, ni por 2, sino por toda la humanidad, de ese tiempo hasta ahora. Pero Saulo creía que él era uno de los mejores y creía que él podía defender a Dios. Escúchame bien, a Dios, entre comillas. Él creía que y pretendía hacer creer que él amaba a Dios más que el resto. Claro que él a veces no se creía, a veces digo yo, cuando leo estas palabras, me parece que no se creía más. Cuando le convenía,
se creía más judío, y cuando no le convenía, pues se creía el más romano, porque él había nacido en una provincia de Roma. O sea, era medio romano y medio hebreo. Sus padres vivían allí, él nació allí, se crió allí, y ahí comienza él un ministerio como hebreo que era. Ahora, Saulo, mira la forma en Hechos lo representa. Porque esto no es de un cristiano, de uno que ha nacido nuevamente para Cristo, respirando aún amenaza. Porque el Señor me dice a mí que perdone a mi enemigo, que tengo que amarlo además, a mi enemigo, respirando amenazas y muerte contra los... O sea, si tomamos bien las palabras, cuando se habla de muerte, se habla de asesinato. Puede tener una muerte natural, o puede tener una muerte que no es natural. O sea, en una batalla hay muchos muertos. Pero esta parte nos dice que él hacía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. El Señor había sido glorificado y los discípulos estaban iniciando una nueva etapa, la obra del Espíritu Santo. Pero para poder él continuar con su método de querer desaparecer a los cristianos, habían también autoridades. Así que va al sumo sacerdote y le pide cartas para que él pueda ingresar, para que él pueda entrar en casas, para que pueda entrar en sinagogas, para que pueda entrar en locales donde se reunían los cristianos y llevarlos presos a Roma. Y si es posible, pues desaparecerlos. Eso ya es en otra escala. O sea, si hay muertes inocentes, es un asesinato. Pero dice que él perseguía a los cristianos y yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo él al suelo, gloria a Dios, es la obra del Señor aquí, escuchar bien, y cayendo él al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Era Saulo. Todavía no le había cambiado el nombre ahí al Señor. ¿Por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Comienza ahí, mira hermano, desde ahí comienza a ver ya la transformación. Porque Saulo era un hombre de categoría, no era cualquier persona. Él, en ese tiempo, o ahora, para decirle Señor a alguien, es que tiene que tener una categoría. A cualquiera no se le dice Señor. Respetable Señor. Tiene que tener un estatus grande, un estatus un poco más alto o más alto. Pero ahí viene la voz de autoridad de nuestro Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía, solamente escuchó la voz y ya le estaba diciendo: Señor, al que era digno de que tenga ese título de Señor. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. Pero él todavía no reconocía esa voz. Y al minuto le dice, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, Pablo. Dura cosa te es dar. Coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar. Coces es dar patadas. Pero no patadas de humano. Se le dice: el tal caballo ha dado coces. Que cuando un caballo da coces, puede matar a una persona. O lo hace derribar 2 o 3 metros en el suelo.
roto las costillas y rota muchas cosas, porque una patada de caballo es muy fuerte. Por eso le dice, coces contra el aguijón. Pablo daba esa clase de patadas a un aguijón. Un aguijón es algo, una de acero, ¿no? Puede ser una punta de acero, y darle allí patadas a una punta. Ese acero nunca se va a magullar, nunca se va a estropear. El que sale perdiendo es el que le comienza a dar patadas. Coces contra el aguijón, y el aguijón era el Señor Jesucristo. A él no le iba a hacer daño nunca. El que se hacía daño era Saulo. Pero él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él ya se ve perdido, se ve que no puede hacer otra cosa. Con esas palabras, cuando le dice el Señor ya de autoridad, coces contra el aguijón, coces contra mí, a mí no me estás haciendo daño. Entonces este hombre era inteligente, rápidamente se dio cuenta que no podía contra él, y le dijo, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Mira con qué respeto. Yo me quedo admirado, con qué respeto, qué cambio en unos minutos, porque Saulo anteriormente, es que era un bandido, era un personaje que no tenía piedad de nadie, quería desaparecer al pueblo de Dios, a los discípulos, a los que seguían a Cristo de cualquier manera, de cualquier forma. Así que, hermano, hay que portarse como verdaderos hijos de Dios. En verdad, el Señor no lo necesitaba a Pablo. Si seguía con esa misma forma, al Señor no le iba a hacer ningún daño. ¿Quién eres, Señor? Ya había bajado la cabeza porque sabía que había algo extraordinario en aquella voz. Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone él ya en una manera que había bajado todo lo que era él en ese instante, ¿no? Él era como un general. Él era el que decidía quién vive, quién muere. Este judío muere, este no, este judío va para aquí, O sea, él era de una manera que ya prácticamente se bajó todo, porque él estaba limitado ya de la vista. No sabía, un ciego no sabe dónde va. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. No veía a nadie. ¿Qué tal resplandor de nuestro Señor? ¿Qué tal luz? Hermanos, para que dejar a un hombre ciego y cogiéndolo de la mano, mira, al que se creía un capitán, al que se creía un general, el que iba con orgullo matando, pensando que le hacía un favor a Dios de matar a todo cristiano, a todo creyente, a todo el que había creído en el Señor Jesucristo. Ahora estaba limitado y humillado, porque tomar a un personaje que andaba a caballo y que era jefe, y luego llevarlo de la mano, y así lo metieron a la ciudad, ¿cómo se sentiría ahí este hombre? En un momento, hermanos, no en una semana, en un momento, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, mira en la condición que se encontraba ahora, llevado de la mano. Este hombre era como un gran capitán, orgulloso, porque mira que él como un juez, porque él era el que decidía, este muere, este vive, porque a él se le había encargado. Se creía también algo romano, porque él era de una provincia romana, había nacido allí.
Entonces, cuando él se levanta de tierra, no veía a nadie. Lo tuvieron que llevar de la mano, hermanos. Llevar de la mano y lo metieron a Damasco. Yo me figuro aquí, hermanos, pensando en estas cosas, en las cosas del Señor, que lo llevaron a él a Damasco. Estaba ciego, llevándolo a un ciego de... ¿Qué dirían? Porque la Biblia ya no dice nada más. ¿Qué dirían ahora sus soldados? Llevándolo de la mano, ciego. ¿Tú para qué sirves ya? Te quedas ahí. Y quedó abandonado ahí, hermanos. ¿Para qué servía ya un ciego en una guerra? Porque era una mini guerra, matando o asesinando o luchando. Quedó abandonado ya prácticamente ahí. 3 días estuvo haciendo un ayuno, quizás una vigilia, sin querer. 3 días sin ver, 3 días que no comió ni bebió nada. Él cavilando. Estoy ciego, estoy sin amigos, estoy sin ejército, no puedo perseguir, ya no puedo seguir haciendo lo que me había propuesto, acabar con todos los cristianos. Pero el Señor, que es bueno en su misericordia, ¿cómo hace cambiar las cosas? Así cambia el Señor los corazones perversos de la gente que no cree en Dios, de la gente mala que no cree en Dios. El Señor puede cambiar un corazón de la noche a la mañana o en un minuto, como Él quiera, hermano. A Él no le importa que sea un asesino, sea homosexual, una lesbiana o un personaje perdido. Él puede cambiar el corazón. Quita, hermanos, aquel corazón malo que tenemos nosotros. Porque igual nosotros estábamos de esa manera, ¿no? Tenemos un corazón malo. El Señor hace esa operación perfecta y pone un corazón nuevo en nosotros. Pone un corazón de carne. Nos cambia, hermanos. Y eso es lo que hizo con Pablo. Eso es lo que hizo con Pablo. De la noche a la mañana, en 3 días que no comió ni bebió nada, el Señor había hecho ese cambio. Pero el Señor sigue utilizando a sus siervos. Porque claro, el Señor mismo también podía haber ido y visitarlo. Porque sabía quién iba a ser en el futuro. Porque entonces utiliza a otro siervo del Señor, a uno que se llamaba Ananías, a quien le dijo el Señor en visión de noche. El Señor le dijo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando escuches la voz del Señor que te llama, tenemos que decir, heme aquí, Señor. Así que el Señor no lo ha dejado esto, no lo ha olvidado. Quiero hacerles recordar de que el Señor siempre llama. Lo que tenemos que estar es presto con el oído, bien atentos cuando el Señor te llama. A muchos los ha llamado por su nombre. A otros los va a llamar para que se profundicen más, enraícen más en los caminos del Señor, llamándolos por su nombre. El Señor no ha cambiado, siempre su método ha sido así, por medio del Espíritu Santo, llamar por el nombre. Y yo cuando escucho que muchos hermanos dicen, me llamó el Señor, amén, gloria a Dios, porque eso es verídico y real. Él llama por su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Es como me llamó a mí, te llamó a ti, por el nombre. Por el nombre, hermanos. Y el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí y mi familia aquí en la casa, y los amigos de afuera, es muy diferente cuando te llaman. A mí en el trabajo, en la calle, en la iglesia, o los amigos que tengo, todos me llaman a mí Alberto. Me dicen Alberto. Y está bien, es mi nombre, Alberto. Pero cuando llego a casa, no me dicen Alberto. Me dicen algo más íntimo, ¿no? Más especial, como si fuera así. Me dicen Beto. Igual mi madre, cuando nos hablamos por teléfono, también me dice
me dice Beto. Ese es el círculo familiar que hay con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo me llamó, no me dijo Alberto, me dijo Beto. Es del círculo de la familia. Es lo íntimo que hay, ¿no? O sea, es precioso que te diga el nombre de pila, el nombre el diminutivo de Alberto, como te lo dice tu madre, como lo dice tu mujer, tus hijos, Beto, así igualmente, de esa misma manera. Y con esa misma palabra lo está llamando a Pablo, con amor, con ternura. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Escuchó la voz de Dios. Ahora, este Ananías tenía que llevarle buenas noticias, este siervo del Señor. Y el Señor le dijo por medio, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Cuánto valen las oraciones, hermano? He aquí él ora. Alababa al Señor, glorificaba el nombre del Señor, ahora estaba arrepentido. El Espíritu Santo había hecho esa transformación. No necesita el Espíritu Santo 20, 30, 40 años para cambiar las cosas interiores de un hombre, su mente, su corazón. Algunos mueren así, rebeldes, malos, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor hace ese cambio de corazón, ¿no? Es como si su misma sangre corriera por nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, hijos de Cristo Jesús, el que murió y resucitó de entre los muertos, el que nos ha dado de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra ahora en un hombre llamado Saulo. Y el Señor es grandioso, hermanos. Hasta el nombre le cambia. Hasta el nombre le cambió. Nosotros también tendremos un nombre nuevo arriba. Otra vez nos cambiará el nombre, Señor. Un nombre nuevo arriba en los cielos. Ananías le dijo, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo se le había dado cartas y tenía autoridad para traer y matar a los que él creía que no eran dignos de vivir. Tenía esas cartas, lo avalaban esas cartas para que él pudiera hacer estos, porque son asesinatos. Pero vamos a ver ahora el cambio que hace el Señor, sacándonos a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Hace ese cambio, Señor, esa transformación, nos lleva del lugar perverso, malo, donde estábamos y nos saca a su luz admirable, a la resplandeciente luz de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, porque yo le voy a mostrar a él, a Saulo, lo que es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tenías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor, en su favor y en su misericordia, mira lo que hace para que seas lleno del Espíritu Santo. Igualmente nosotros, en cuanto recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu Santo. No un poquito, no la mitad, sino llenos del Espíritu Santo. El Señor hace una transformación, nos saca de las tinieblas a su luz admirable y nos da de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No podemos dejar de mencionar el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo fue el que operó en Saulo. Y el Señor lo transforma y hasta de nombre le cambia, le pone el nombre de Pablo luego. La transformación de nuestro Señor. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado poder y autoridad, sobre todo principado. Nos cambia el nombre porque ya somos hijos. Nos transforma, nos cambia de lugar. Nos cambia, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Amén.
Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Oh glorioso Señor, nosotros vamos a ver esas cosas, queridos hermanos, queridos amigos, en la transformación que hace el Señor. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, en 3 días, hay gente que no cambia ni así viviéramos 1000 años. El Señor hizo esa operación perfecta. 3 días para cambiar todo lo malo que había en el interior de este personaje, llamado Saulo. Hasta de nombre le cambió. Le puso Saulo porque ya era otro. Le puso Pablo. Era diferente, era otra persona, era hermano. Él fue a buscar una iglesia, él buscó a los creyentes. Y él comenzó a andar con los que dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Comenzó a recibir las primeras lecciones de los discípulos de Dios, de los discípulos del Señor, enseñándole las cosas que para él estaban veladas. Ahora, esa es la transformación que hace nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación lo va a hacer ahora, por medio de su Espíritu Santo. Yo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la palabra del Señor va a correr, hermanos. En los últimos días, la palabra del Señor va a correr. Quieran escuchar o dejen de escuchar, pero van ellos a recibir la palabra de Dios. Por eso yo te invito esta mañana, querido hermano, querido amigo, para que recibas y experimentes los cambios que hace Dios con nosotros. Que recibas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y te cambie de mente y de corazón, y comienzas a amar a tu familia, y comiences tú a amar a tu país y a los gobernantes, para que haya una transformación general. Así que nosotros soltamos la palabra de vida, soltamos la palabra de luz, saltamos esa palabra divina de nuestro Señor Jesucristo para que toque corazones y esa gente venga a los pies de Cristo. Amén. Gracias, Señor. Señor los bendiga y los queremos mucho y que pronto nos estemos reuniendo en la casa del Señor. Amén. Dios los bendiga.